Bloque día lunes, Impacto Positivo. Ya estamos en compañía de nuestro querido invitado, el querido amigo concejal Dionel Gutiérrez, que nos hace el placer de tenerlo el día de hoy para conversar, así como comentábamos en el bloque anterior, de cuál es la función, compañeras, de que cumple la Junta Municipal, una institución demasiado importante, porque es el representante de todos los vecinos que estamos viviendo aquí en la ciudad de Caguazú. Ceci Marlo. Así mismo, la Junta Departamental vendría a ser como el poder legislativo de la central, ¿verdad? Vendrían a ser como las pequeñas cámaras legisladoras de, así Municipal. Y mismo, el de la Junta municipal, Municipal. el departamental sería del Del departamento, ¿verdad? Y departamento. el municipal del municipio. Ujú. Bienvenido, señor concejal Dionel Gutiérrez. Gracias por estar aquí con nosotros en Impacto Positivo. Muy buenas tardes, Ladio, Cecilia, Marilú, a todos los oyentes y televidentes de este programa Impacto Positivo. Y bueno, muy contento por poder estar acá con ustedes, compartir un poco, por lo que entiendo, son graduados, todos ya son profesionales, ejerciendo o procurando ejercer sus profesiones, y eso es muy, muy importante. Gente cultivada siempre, los resultados siempre se espera más, ¿verdad? Entonces, la Junta Municipal, nosotros tenemos como gobierno municipal una función específica, aparte del Ejecutivo, cuál es, aparte de controlar lo que el presupuesto uno aprueba para el Ejecutivo, en este caso para el Intendente, también de controlar si ese presupuesto se invirtió o el costo es verdad, real, como por ejemplo de las obras en general, se han empedrado, o de cualquier índole, de cualquier inversión que sea costeada por el gobierno municipal, tenemos la obligación de conocer y verificar. También podemos deliberar, naturalmente, porque es un órgano colegiado. Caguazú tiene 12 concejales, hoy actualmente representan 6 liberales a la bancada del partido, corresponde a la bancada del Partido Liberal, 5 a la bancada del Partido Colorado y 1 de Frente Guazú, ¿verdad? Pero una vez que uno jure, Ladio, Cecilia y Marilú, eso, como dice el gobernador actual, don Alejo, él siempre suele utilizar un verbo muy común: Chañungatúa Urbelas pañuelos a ambas pola verde a monotía, y así debe ser todo, no solamente él, y no solamente uno tiene que decir eso, una expresión de deseo, sino que así debe ser, ¿verdad? Porque eso es lo que corresponde, también sacar los colores, una competencia electoral, pero una vez que termine y asuma, debe estar ya al servicio de toda la ciudadanía. Qué interesante eso que decís, señor concejal, porque de repente la gente cuando acude a los concejales, ¿verdad? Dice, ya está colorado en DAPO, se no libera el DAPO porque ese partido Waber. Y es tan importante entender eso, que uno cuando está en el cargo es representante del pueblo, representante de todos. En verdad así debería ser. Estamos mal si vamos, si bien cierto el programa es postor, se tiene que hablar lo positivo, en el buen sentido de la palabra, se tiene que hacer también la autocrítica, ¿verdad? En el buen sentido, no para polemizar ni hacer un ataque personal, ¿verdad? Sino que institucional, ¿verdad? Yo veo que en el país, sobre todo ustedes que son estudiantes de Derecho, tenemos una fragilidad de las instituciones, ¿verdad? Y las instituciones, si son débiles, frágiles, ¿verdad? ¿Y quiénes representas? Bueno, lógicamente son personas humanas que fueron graduadas en tal institución. Y si yo no me apeo de mis colores, porque por A o B por motivo un porcentaje muy alto todavía en el Paraguay va, no por el currículo, no por el promedio, sino que va todavía por el color. Y lo peor que yo veo a mis años de vida y de lucha hoy en día, ya por movimiento, que es mucho más grave. Ya no es suficiente yo ser colorado, ni yo ser liberal, sino que yo tengo que ser, en mi partido, en mi caso, una autocrítica sana, tengo que ser efrainista o llanista, ¿verdad? O añetete o honor, ¿verdad? Entonces, cuando se llegue, yo creo que vamos a tener muchos mejores representantes y mejores resultados, porque eso es lo que se busca, ¿no? Resultados para la ciudadanía y la gente. Entonces, tenemos que ir luchando de nuestro espacio,
No es tan fácil eso, porque hay presiones desde arriba, ¿verdad? De que vos conseguiste un trabajo, ya hay, y a cambio de ese trabajo ya te quiere llevar como borrego el líder, ¿verdad? Y podemos aceptar ciertas cosas, condiciones, pero cuando denigra o lo que te pide va en contra de los intereses de esa gente más pobre, más vulnerable, o contra la ética, hay que tratar también de hacerle entender a esa gente y frenar lo que dominaba. Tanto sacrificio me costó a mí, a mi novio, a mi papá o a mi comunidad para graduarme. Dame un poco también, valorame un poco también. Entonces tenemos que también autovalorarnos un poco nosotros, porque yo sé la práctica tradicional de nuestra clase política. Entonces yo creo que alguna vez vamos a ir teniendo mejores a medida de que seamos también más dueños de nuestro conocimiento, de nuestros valores, ¿verdad? Porque yo consigo un cargo en el Poder Judicial, por darte un ejemplo, o en cualquier cargo. De repente uno viene y te plantean, ¿y qué tal es ese expediente? Vémelo un poco, medio te ordena. ¿Y la ley? Bueno, ¿dónde, para qué está, verdad? Hay cosas que se puede hacer, pero hay cosas que no, ¿verdad? Entonces yo veo de que la institución falta que esté más fuerte, ¿verdad? Eso va a fortalecer la democracia y eso necesitamos. Yo veo a veces mucha crítica a los partidos tradicionales. Y yo no sé por qué estoy en uno de los partidos tradicionales, yo no veo así. El problema es el ser humano. Es como en muchos sentidos yo relaciono por las religiones, ¿verdad? ¿Quién no fue sobre la tierra en un momento dado religión apostólica romana? Pero hoy en día hay tanto, ya no sabes ni cuánto, ¿verdad? Y el origen fue ahí. ¿Qué pasaron? ¿Qué decir de nuestros hermanos que fallecieron, murieron hace décadas, años, siglos, no se van a salvar? Porque este es nuevo, es un grupo de creyentes nuevos. Entonces son criterios diferentes. Entonces el partido político también se forma. Vamos ahí, lo voy a encontrar, es liberal y es colorado, no también. Inclusive tenemos experiencia en Paraguay, ¿verdad? En el Parlamento y en muchas juntas municipales del Paraguay que son de otros partidos y tampoco no es así. Entonces lo que necesitamos, creo, de que ser patriotas, que no es fácil encontrar, pero hay y existe, pero tenemos que ir promoviendo eso, ¿verdad? Y yo creo que así como el programa que ustedes están llevando adelante, la participación, la formación, su trabajo, en las charlas, tenemos que ir incentivando la participación de gente, de personas profesionales en el servicio de la gente. Y si eventualmente se presenta esa oportunidad, pedirle un poco a nuestros amigos también que de a poco, por lo menos ese condimento político sectario sea un poco menos, que no sea el 100%, por lo menos dejemos un 50%, que yo creo que es muy grande. Yo conozco gente que no le gusta nada la política, pero vos le podés llevar a un cargo y te va a hacer un trabajo excepcional. Y eso le conviene a la institución, a todos. Pues el político muchas veces no. Ese me tiene que juntar gente, ese me tiene que hacer afiliación. Y yo puedo hacer, sin hacer afiliación y sin ser ahí un puntero, puedo hacer un servicio excepcional mi trabajo. Y eso estoy defendiendo ahí al partido y a la gente. Sapena Burgada se llama un ministro con Andrés Rodríguez, una excelente persona. Se reunió el gabinete de Andrés Rodríguez, 3 meses vino el golpe, ¿verdad? Cayó la dictadura y se le pidió que trabaje. El general Rodríguez, que ya fallecido también en el Palacio, hizo una reunión con todos los ministros y dio una orden de que a partir de ahora todos los ministerios tienen que hacer campaña política directa. Ahí en manuscrito renuncia al ministro Sapena Burgada. Dijo, yo no. Yo soy nieto, los antecedentes de su origen colorado no niega él, pero yo si soy ministro, estoy ejerciendo un cargo de ministro de Educación, y si hago bien mi trabajo, estoy haciendo por el país, por el partido. Debe ser un orgullo para usted. Por consiguiente yo renuncio. Y así es, ¿verdad? Entonces, hay momentos y a veces el destino de la vida te da un cargo, ni vos a veces soñás en la vida. Entonces nunca tenés que olvidar un poco ese proceso de tu raíz, de que el país y la patria, al menos en función pública, necesita de todos, ¿verdad? No es de un sector ni de un grupo. Y la municipalidad no es tan exento de eso también. En este caso, hoy estamos hablando como concejal municipal y ciudadanía en general, ¿verdad? Realmente, como estaba diciendo, pero ¿de qué depende que las instituciones
pero de cada uno depende de que se cumpla. Entonces, la vocación política, la voluntad política es muy importante para aquellos que están están en un cargo de donde están teniendo poder. Justamente, concejal, comentábamos con Marluci ese tema que vos comentaste, ¿verdad? Que hoy por hoy prácticamente son muy débiles los partidos políticos en el sentido de que básicamente ya no es como en otros países en donde el partido ejerce una directriz sobre la persona que está ocupando un cargo, porque al fin y al cabo vos estás representando a tu partido, en nombre de ese partido vos estás ejerciendo ese cargo, y hoy por hoy vemos que es el concejal, es el intendente, es el presidente, el que le baja directriz a su partido. Y yo creo que como vos mencionabas, para que exista un sano equilibrio debería ser al revés, ¿verdad? Debería ser el partido político el que le baje directriz a sus representantes, ¿verdad? ¿A qué vos crees que se debe esta situación? Y es una práctica, es un vicio que de alguna u otra manera yo creo que el origen tiene en la dictadura, ¿verdad? Ya de la dictadura, acuérdense jóvenes, ustedes leen mucho, ¿verdad? Yo soy un autodidacta. La dictadura, vos no podés, ahí un grupo de generales gobernó mucho tiempo nuestro país, un grupo reducido, los leales al expresidente Alfredo Stroessner, ¿verdad? Los leales y a su hijo, ¿verdad? A su hijo que era un coronel también, que ya falleció, ¿verdad? Si por ahí vos contradecís la orden de él, ahí güey, dice, no había error, no hay, no. Si por ahí vos publicabas como prensa en la época de ellos, te costaba tu vida, no solamente tu vida. Entonces, y un grupo de civiles muy reducido. Ahí Juan Ramón Chávez hasta morir dirigía la Junta de Gobierno. La gente dice, no, hubo siempre elecciones, sí, pero entre ellos nomás las elecciones. Los sectores revolucionarios que se sentían colorados, como Andrés, Mopoco y varios otros, eran exiliados, jóvenes, brillantes, del 59, del 60, Gualdino Ramón Lovera, una persona intachable fallecido era. Después de 32 años regresó a su país, del 59 se dieron cuenta de que Stroessner iba a ser un dictador, el 54 al 50, y se animaron y salieron a la calle a protestar, ¿verdad? Entonces, esos jóvenes pensantes estaban todos afuera. Y había elecciones, cierto, en la dictadura, pero entre ellos nomás, no. Entonces, ese resultado de que vos tenés que, y en nuestras propias casas, en la iglesia, vos no podés discutirle al catequista, a tu papá. Mi madre hasta hoy vive, viuda, Regina, viuda de Gutiérrez. En un momento de crisis te dice, bueno, si yo en Guaraniete te dice, no pega burro, yo llevé burro, ya, directamente. Bueno, entonces se transmite ese sistema y hoy en día ya no, más todavía en nuestro país, o ustedes manejan bien el bono demográfico que tenemos. Si no explotamos, esto va a pasar a otra historia. Mirá, qué riqueza tenemos, ¿verdad? Y tenemos que entender de que tenemos que abrirnos a todos y las ideas, y la mejor idea es lo que tenemos que llevar a la práctica. Entonces, ese es el camino para poder. Y esos vicios, esa práctica, ¿verdad? Que vino en la dictadura, se enraizó mucho y alimentado por el pueblo civil ya. Ahora ya no están los militares en los grandes poderes políticos, de intendentes, de ministros, salvo el Ministerio de Defensa, pero queda ese vicio y esas prácticas. Entonces están todos contaminados de esas prácticas, pero hoy que pasamos estos momentos en el mundo que está pasando, yo creo que debe servir de una experiencia buena, positiva, si uno quiere, sobre todo los partidos tradicionales, ¿verdad? Porque emergen figuras nuevas, por ejemplo, el intendente de Ciudad del Este, ¿verdad? Que no es mi Correlí, pero una figura, guste o no guste, le ganó a dos partidos tradicionales en Ciudad del Este. Encarnación, son ciudades fronterizas muy grandes, el Salto de Guairá. Entonces eso significa de que hay un sector importante que de a poco está diciendo, a mí no me interesa el color, me interesa la persona, su proyecto, ¿verdad? Entonces si ese no entiende los partidos tradicionales, ellos van a ir de a poco apagándose, y sea mejor o peor, la gente va a ir buscando otros grupos, otro sector, y va a participar ahí, y va a porque la gente quiere participar, quiere trabajar por su comunidad,
quiere trabajar en otras organizaciones, en fin, hay varias organizaciones, no solamente en la política se puede hacer servicio, pero a través de la política podés hacer muchos más, al menos si querés ser honesto, ¿verdad? Sí, ese es el objetivo. El objetivo de ocupar un espacio debe ser hacer patria. Pero muchos de la clase política, un porcentaje muy alto, va y los ejemplos, los testimonios de sus vidas, ve de que lo que busca es enriquecerse rápidamente. Y eso es lo que decepciona a la gente. Y de a poco se va a ir la gente dándose cuenta, y ahí los partidos políticos tradicionales, y en verdad eso no entienden, no se ayorna, ¿verdad? No lee, no tiene esa lectura política, entonces le va a pasar la factura a los jóvenes en especial. Así mismo es, y realmente en ese caso la educación es demasiado importante. Para que la gente pueda o sepa votar, la educación es fundamental. Y que ese es uno de los problemas más importantes en nuestro país, que no se invierte en educación. Por lo tanto, seguimos teniendo, seguimos en esta situación porque no estamos bien educados. Sobre todo yo agregaría eso, el contenido, ¿verdad? Educación, claro. El calidad. Contenido, ¿verdad? Calidad. Una educación liberadora, ¿verdad? No una alienación, ¿verdad? Entonces, una educación liberadora, y el presupuesto, mira, se demostró en esta pandemia y en el mundo de que utilizamos nomás los políticos nosotros en la campaña electoral. Está en el primer lugar salud, en el primer lugar educación, en el primer lugar el trabajo para los jóvenes. Y hoy se sacó esa máscara en forma automática la pandemia, y encontramos que había sido nada, nunca invertimos por la educación, ni tampoco mucho menos por la salud, ¿verdad? Nos develó totalmente esta pandemia, ¿verdad? Entonces ahora ustedes, bueno, y a través de estos programas es muy interesante tocar esos temas, porque sirve para ir formando criterios e información, ¿verdad? Entonces tenemos que combatir, como lo dijiste vos, con educación. Hay varias formas de hacer la educación. Tenemos que respetar, ¿verdad?, las formaciones. Por eso, no porque yo no sea universitario no voy a apoyarle a los universitarios. Claro. A la universidad se investiga, se sigue, las conclusiones son diferentes. Entonces, la autodidacta no es práctico, pero tenés que respetar las orientaciones universitarias, científicas o académicas, ¿verdad? Entonces, tenemos que procurar primero en ese sentido por nuestra ciudad, por nuestra casa, por nuestro distrito, luego por nuestro departamento y luego de ahí por nuestro país, ¿verdad? Concejal, 2 periodos dentro de la concejalía municipal. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Las mayores alegrías, logros, por decirlo así, tus mayores frustraciones dentro del cargo. Bueno, vamos a empezar por lo malo. Las frustraciones llegan cuando generalmente vos entras y vos crees de que fuera de la competencia política, de la participación política, que vos esas ideas medio es ingenuo para el político tradicional, ¿verdad? Viene vos proponés, levantás tu mano, no, pero ese no me gusta, presidente, o eso es así, o al diputado, al senador, o a tu grupo, o a tu amigo, no, le decís, yo no estoy de acuerdo con eso. En cambio, él ya preparó, ya programó todo, cómo va a ser, había sido que vos la mano. Entonces, son frustraciones que vos de adentro encontrás que había sido que no es así en la práctica, ¿verdad? Que vos tenés que de alguna manera tener una virtud y una habilidad de cómo consensuar para que salga tu idea, porque es imposible llevar a la práctica vos tu idea si no tenés un consenso de tu grupo, de tu movimiento. Es la misma cosa en la Junta Municipal en forma concreta, ¿verdad? Si vos decís, yo voy a hacer tal cosa, y vos estás postulado, no, pero vos tenés que ingresar dentro de la Junta y tenés que tener aceptación, en este caso de Caaguazú, con 11 concejales para tenerlo. Como mínimo, necesitas 7 concejales que estén de acuerdo con tu idea, como mínimo. Pero si vos querés llevar adelante una idea sin tener una mayoría, porque en los órganos colegiados se decide por mayoría, no podés estar peleando hasta el amanecer y entonces nada vas a resolver. Entonces, en un momento dado se tiene que debatir, discutir y votar únicamente, no hay otros procedimientos. Entonces, al votar
Y ahí si tu idea no ganó, entonces nunca vas a ganar. O sea que son situaciones que uno tiene que entender. En ese Entonces, sentido, concejal, para que la gente entienda, digamos, para que una idea, una moción gane, ¿cuántos votos necesita? y dentro de los presentes, mayoría simple. Mayoría Y, simple. ahora, Sería 7. y de los presentes. A veces están todos más la mitad más uno, la mayoría simple que se utiliza, ¿verdad? Eso es. Y bueno, son situaciones que uno paga, por ejemplo, una oportunidad, yo podría ser perfectamente, si tenía apoyo diputado, ya muchos años atrás, ¿verdad? Pero no tuve el apoyo del líder, ¿verdad? ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué? No tenía recursos económicos y el otro tenía recursos. Yo estoy hablando de 25 años atrás ya. Entonces, ni siquiera fui concejal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, había realidades que obviamente se necesita de medio, logístico, un poco de recursos económicos, pero tampoco es suficiente eso, ¿verdad? Que vos tenés que también tener reconocimiento dentro de tu pueblo, a través de tu servicio, tenés que tener un poco de principio y vocación, y eso tenés que ofrecer a la sociedad, ¿verdad? Pero no es todo eso. Hoy en día va cambiando un poco, la gente habla más ya de proyectos y se le exige ya de su programa. Entonces, un concejal municipal lo que puede hacer es presentar mejores ordenanzas, por ejemplo, ¿verdad? Hay normas, ¿verdad?, de que no se cumple, exigirle al intendente, como junta hablo, como mayoría, hay que exigirle al intendente que cumpla las ordenanzas. Si no está establecido en la ley distrital, que es una ley la ordenanza para el distrito, entonces se le exige, ¿verdad? Se le exige, o se modifica si es que no está adecuado esa ordenanza para que sea funcional, ¿verdad? También los acompañamientos para las obras, ¿verdad? Las obras no pueden hacer los concejales, pero el intendente es el brazo ejecutor. Si se ponen de acuerdo los concejales y aprueba, y el intendente, se realiza la obra. Pero si los concejales están en contra de esa obra, puede trabar también un proyecto del intendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita la aprobación de sus concejales. Entonces, ahí es una cadena para que pueda salir los proyectos. Ese tuvo, yo creo que la virtud de don Alejo hay que reconocer, porque él entró como intendente primera vez desde que se fundó Caguazú, ingresa como intendente otro color, y su junta era mayoría colorada. En cambio, él habló, conversó, nunca tuvo conflicto con la junta, ¿verdad? Son pequeñas cosas. Entonces él lleva adelante. Ese tiene que, el presidente de la República, también su responsabilidad, si quiere llevar adelante, tiene que estar con los senadores y diputados en acuerdo. El gobernador también con la junta, ¿verdad? Entonces, los colegiados, ¿verdad?, en general, puede apoyar, plantear proyectos de leyes, sea nacionales o diputados y senadores, departamentales, los concejales y distritales, en este caso, en mi caso, ¿verdad? Y también puede interpelar, inclusive pueden pedir su destitución si es que hay una mayoría, una vez que se traslade a la Contraloría alguna realización dudosa o alguna prueba fehaciente que este intendente, si en verdad hay un dictamen de un ingeniero, de un arquitecto con matrícula y un abogado, de que esta obra no costó 2.000 millones de guaraníes, costó apenas 1.000 millones de guaraníes. Pero tiene que ser persona competente, ¿verdad? Y luego ese dictamen, ese informe, ese control se lleva a la Junta mayoría, y una vez que resuelva eso se traslada a los organismos de control, que es Contraloría, y la Contraloría tiene que elevar. La Contraloría no es un órgano juzgador, el órgano juzgador es delitos económicos, ¿verdad? Entonces, en tu experiencia, digamos, legislativa, hablabas del tema de gobernabilidad. Dentro de esa experiencia de 2 periodos, ¿te parece que es el sistema de modelo adecuado para nuestro país o sería más efectivo algún otro sistema? O sea, ¿qué opinión a vos te merece? En cuanto al beneficio para la ciudadanía, ¿verdad? ¿Es factible construir un país de desarrollo en este modelo? En cuanto, como vos decías, a veces cuando el Ejecutivo Municipal, Departamental o Nacional no tiene esa madurez suficiente para poder, digamos, consensuar con los otros poderes, ¿verdad? Solemos ver también trabas y demás. Entonces, en ese sentido, en base a tu experiencia, ¿verdad?,
si hay causa nacional, causa, en este caso vamos a hablar de como municipalidad del distrito de Caguazú, es una obra de beneficio para la comunidad, no es por cuestiones personales, particulares o de empresa que pueda sacar beneficio, se tiene que llevar adelante sí o sí, ¿verdad? Porque el resultado es lo que hay que ver y entonces el trabajo tiene que ser institucional y el intendente tiene que tener más habilidad de cintura, como se dice, cintura política que los concejales, ¿verdad? Porque los concejales es más fácil y aparte de eso es que son más numerosos y una mayoría simple necesita él para... Lo ideal luego que sea por unanimidad, ¿verdad? Entonces mejor todavía, tener más fuerza, más legitimidad, ¿verdad? Pero por lo menos una mayoría. Y el intendente, si es terco, no respeta a su junta, es difícil, o el presidente o el gobernador, es difícil llevar adelante una obra de grande envergadura, ¿verdad? Entonces, generalmente hay voces disonantes, pero para que sea serio nuestro cuestionamiento al a los administradores públicos, tenés que vos pedir siempre pruebas, ¿verdad? Bueno, pruebas, tenés que, y no podés decirle al fiscal, Diosnel Gutiérrez es un ladrón, apresarlo. Y bueno, está bien que Diosnel Gutiérrez sea un ladrón, pero ¿sobre qué base sólido es el ladrón, verdad? Entonces, para que sea serio, para que tanto del 89 a esta fecha, ¿cuántos años ya estamos llevando este proceso? Ya hubiésemos estado en más nivel de maduración, de educación, de formación, ¿verdad? Pero yo creo que estamos todavía empantanados en la elección porque todavía tenemos un porcentaje muy alto del fanatismo muy elevado, el amiguismo. No me quiero poner mal, mi vecino es Eladio, si este critico no le va a gustar a Eladio o a Gutiérrez, no, esa es la mamá de Gutiérrez, ese es el cuñado de Gutiérrez, no. Cuando hay hechos y el ejercicio de la función es pública, tenemos que tener la capacidad de manifestar nuestra opinión diferente, ¿verdad? Para que le sirva al administrador público de formarse si se quiere formar, porque él tiene que entender de que él ya no está ahí como persona, él está como responsable de toda una comunidad y ahí yo ya entro, cualquier Juan Pueblo ya puede reclamarle a él algo indebido o algunas dudas para que aclare. Y eso va a ir beneficiando a la gente, ¿verdad? Para que tengamos, como dije al principio del programa, mejores resultados. ¿Qué es lo que más se duda de los políticos? La transparencia, la corrupción. Porque demasiada gente tenemos que están enriquecidos, ¿verdad? Entonces, nace una decepción y a veces se generaliza. Todos los políticos son ladrones. No, yo creo que hay excepciones. Yo conozco clubes que han comprado referee para salir también campeón. Yo conozco sacerdotes y pastores que hicieron peores cosas que una familia normal. Violaron niños, criaturas, ¿verdad? Está por eso en Estados Unidos, ¿verdad? Con eso yo no quiero justificar, con eso no quiero justificar el robo que hace el político a través de su cargo. Pero digo nomás de que a medida que controlemos mejor, nos organicemos mejor. Ustedes tienen como centro de estudiantes su experiencia de lucha para conquistar algo positivo para su distrito, para su facultad, ¿verdad? Entonces así también. Una consulta aprovechando esa connotación, ¿verdad? Y te doy toda la razón, yo creo que en todas las esferas hay corrupción. Y mi pregunta es si es solamente, digamos, de la clase dirigencial o si es el problema, si es la ciudadanía misma también. En base a tu experiencia de pasar por 2 elecciones, la conducta del electorado, ¿verdad? Hablabas vos de que en su momento no se te dio la oportunidad de ser candidato a diputado por el factor económico. Y hablabas de que implica gastos, pero ¿por qué existe tanto ese gasto? ¿No es también por la conducta del electorado que es también el que empieza la escala de la corrupción? Lógicamente vamos a ser críticos en ese sentido, ¿verdad? El electorado si te pide para ir a depositar su voto un 100.000, por ponerle un monto, o un 50.000, ahí nace ya una corrupción. Entonces, eso le induce a la diputada o al diputado o al senador de gastar, invertir mucho, entre comillas, y luego de asumir, decir, ¿qué compromiso yo tengo en el contigo si yo te pague tanto para atrás? Entonces, el político tiene que procurar en lo posible tener un proyecto superador,
¿verdad? Un programa superador para la ciudadanía en general. Y un segmento de la sociedad, lógicamente, no se puede ponerle toda una bolsa, pero un segmento, un sector, sobre todo vulnerable, no todo también. Yo recuerdo una experiencia, un señor con bebida venía como para votar, no voy a decir su nombre, de San Ramón, en la interna liberal, y se le dio ahí, se le pasó la mano y se le dio el dinero. Por lo que se vio de lejos parecía ser 50.000 guaraníes. Tiró él, a mí me sorprendió, tiró él y dijo, no, se no hay coteín de puerca, cuaco, plata, se ayudó a votar a ese candidato. Y vos le ves, el señor no tenía ni zapato. Y le ubico siempre al señor de dónde es. Y son signos de que no todos estamos podridos, pero tenemos que trabajar y muchas veces nosotros lo que le corrompemos a aceptar ese sistema. Entonces, eso ustedes que son más jóvenes, ¿verdad? Y están luchando, tenemos que procurar. Yo tengo una experiencia mala también del gremio de abogados cuando estaba por elegir una vez su consejo de la magistratura. Gastó como una campaña política común, le invitó a la gente cerveza, asado, y así le aglutinó. De acá se fue este candidato, fue consejo de la magistratura, no voy a decir su nombre, fue a Villarrica y el mismo método utilizó. Bueno, entonces son sistemas que en todos los niveles tenemos que ir procurando, mejorando. Bueno, doctor, ¿cuál es tu propuesta concreta del consejo o del jurado de enjuiciamiento? Tantas cosas pasan en la fiscalía, en el juzgado, sea mujer, sea varón, mi expediente, mira, tantas cosas hay para reclamar. Es la misma cosa que un centro de estudiantes. El centro de estudiantes no tiene que ir para solamente en las vacaciones de fin de año. El centro de estudiantes tiene que controlar al profesor, ¿verdad? Ustedes son testigos. Si está cumpliendo, si hay algún tipo de discriminación entre compañeros, ¿verdad? Si hay algún tipo de, no sé cómo el término que utilizan ustedes, que muchas veces le plantea indecente a las mujeres, por ejemplo, los docentes. O sea, para defender todos esos puntos tiene que estar un centro de estudiantes. Entonces, el centro de abogados, si por ahí se planta y va a reclamar, no sé si vamos a tener tantos jueces y fiscales dentro del juzgamiento de su conducta, ¿verdad? Porque deja mucho que desear, por eso es que mucha injusticia muchas veces ocurre, ¿verdad? Pero estamos animando más, viene hoy en día ni yo sé usar, entonces también si la tecnología se usa y se sabe usar, yo creo que va a servir también como una herramienta de transparencia y de pedir más cosas justas y honestas sobre todas las cosas. Está por haber las elecciones del Consejo de la Magistratura Sí. y tan poca gente conoce. ¿Qué es lo que es el Consejo de la Magistratura? A ver. Forman las ternas para las elecciones de los fiscales, defensores, jueces de toda la República del Paraguay. ¿Y quién es el que elige después? La Corte Suprema, de esos 3 candidatos. Los 9 ministros. Las instituciones, uno de los poderes, para mí es uno de los poderes más importantes, porque yo creo que tanto la corrupción en este país, tipo, la gente, tanto la clase política o cualquier segmento, ya casi no tiene miedo, porque vivimos en una impunidad tan grande de la justicia. Entonces yo creo que si la justicia actúa tal cual, muchos actos de corrupción también se van a estar evitando, ¿verdad? Y como dice el concejal, como dijo Cecilia, es una lástima ver también que una institución como esta en las épocas electorales cómo cae tan bajo. Muchos de los candidatos, no quiero tampoco generalizar, porque hoy por hoy, como dice el concejal también, vemos magistrados de excelentísimo nivel, ¿verdad? Verle a un Ramírez Candia hoy dentro de la institución judicial, ¿verdad? Es una esperanza. La esperanza, ¿verdad? Yo creo también de que el Consejo de la Magistratura tiene que estar menos contaminado de la política, para que sea más independiente. Y también, por supuesto, el Ministerio Público y los jueces, ¿verdad? Porque ustedes son testigos, ¿verdad? Del caso de González Dar. González Dar es lo que se descubrió, pero muchos son más que actúan. Bueno, entonces, para tener una institución fuerte sobre la cual las 3 patas está anclado el Estado paraguayo, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, entonces necesitamos gente más firme, más idónea. Yo creo que estos nuevos ministros que ingresaron, los 4 o 5 ya, ahora hay mucha esperanza, ¿verdad? Por lo menos ya hay la transparencia de sesiones, Los ¿verdad? concursos. Entonces es muy interesante eso, ¿verdad?
Y en fin, todos los estamentos vamos a ir mejorando a medida que vaya persona idónea, íntegra, ¿verdad? Y trate de no ser arrastrado. Yo soy demasiado persona, una buena, honesta, puedo ser y puedo prometer, pero de repente entro en el sistema y puedo ser arrastrado. Claro. Evitar ser arrastrado por el sistema. ¿Qué injerencia hay de la política en todos los ámbitos? Consejo de la magistratura, tocando específicamente ese tema que ahora están ejerciendo, ¿verdad? Su campaña política, vamos a decir, de elección. Qué difícil. La gente te dice, yo estoy con fulano de tal, y te dice ya, no, pero no andamos, ay, porque andas ahí tal parte guay, ¿verdad? Y es tan duele porque vos le ves a un candidato tan preparado. Y vos sabías, para toda la gente, que los funcionarios públicos no pueden votar. Los funcionarios públicos no pueden votar. Pero en el Consejo de la votaban, Magistratura. se modificó. Votaban. Ahora porque le conviene a un sector, no Ya votan. no votan. Entonces, imagínense, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría Ya. Pública, Defensoría del Pueblo. Ya. Ningún funcionario público puede votar. Nosotros somos los que sabemos quién, ¿verdad? Sabemos el actuar de los abogados, sabemos Sí. en qué le va a perjudicar que haya un juez o un fiscal corrupto, y no se puede votar. Oh. Esas son cosas de repente que duelen tanto y son injerencias políticas porque le conviene a un sector. Sinceramente, concejal, ha sido demasiado bueno, Gratificante. constructivo esta charla, y ojalá, estoy seguro también que va a ser la primera de muchas visitas tuyas. Lastimosamente el tiempo, cuando el tema es interesante, pasa Pasa demasiado volando. rápido, ¿verdad? Y ya están también esperando los chicos de la JCI, quienes van a estar comentando en la ciudadanía grandes proyectos que tienen para la comunidad. Entonces, para despedirte, ¿verdad? Quisiera algún mensaje para el pueblo caguaseño, para los jóvenes, para los ciudadanos, jóvenes. para las señoras caguaseñas, los señores caguaseños, cómo ir ayudando también a la construcción de una mejor ciudad, de una ciudad más, cada día más próspera. Bien, muchas gracias. En primer lugar, le aliento a ustedes que sigan en este horario, no es tan fácil. Veo profesionales jóvenes como ustedes, son los que se tiene que ir involucrando, de hecho que ustedes son de alguna manera líderes, parte de ustedes son de la JCI también, que está haciendo muchas cosas ya por Caguazú y por el país y por el mundo, ¿verdad? Y no hay otra forma, ir organizándonos de acuerdo a nuestra vocación y tratar de nuestro espacio, sea como papá, como mamá, como funcionario público, como político, de ser mejores cada día más. El nuestro no nos van a quitar nada, el nuestro de verdad. Entonces no nos apuremos demasiado, sobre todo a los jóvenes, enriquecerse rápidamente. A lo largo va a pagar eso tu nieto, tu hijo. Hoy en día hay un despertar, te van a escrachar en la calle, te van a escrachar en los súper, en los bancos, y eso va a pagar los hijos. Mira, su papá se enriqueció, todo lo que tiene es gracias a la función pública. Mira, estos son los ladrones, por culpa de esto nosotros sufrimos así, no tenemos universidad, no tenemos nada, o poco lo que tenemos, no tenemos salud, entonces tenemos que ir procurando de que de cada uno de nuestros espacios de lucha, construir toda una nueva ciudadanía, y eso va a hacer que Caguazú sea mejor cada día más. Hoy Caguazú se tiene que ir cada día más preparándose, tanto los comerciantes, los gremios, toda la disciplina, contaduría, abogados, banco, porque va a venir más gente cada día más, y las oportunidades van a aprovechar esa gente más preparada. Entonces, el empresario, hay mucha gente con mucho poder económico en Caguazú, necesita nomás que se arriesgue un poco más por su ciudad e invertir en su ciudad, ¿verdad? Entonces, a medida que ellos inviertan por su ciudad, vamos a tener también mejores oportunidades, mejores comodidades, y lógicamente como institución municipal tenemos mucho por hacer todavía. Pero hoy tenemos un gobernador, un caguaseño, entonces tenemos que exprimir lo máximo eso en el buen sentido para que la zona podamos demostrar de que es parte del departamento también. Yo creo de que otro gobernador después de un Alejo tiene que ser un caguaseño otra vez. Entonces, todos juntos vamos a ir construyendo, defendiendo la bandera paraguaya, y después de la bandera, en este caso el distrito de Caguazú, la verde y la blanca, todos juntos. Muchas gracias a usted y éxito. Muchas gracias. Fue un placer, señor concejal. Una frase que nosotros teníamos con el cuando empezábamos en la política
Anipe que ya la peñamos ahí. Porque siempre se entra en películas y que amas ahí. Está Pérez y Catuña y Mopotisna con nuestros actos, ¿verdad, señor concejal? Sí, sin ninguna duda. Lo ideal hay que procurar no caer en el pántano. Pero Hay muchos pántanos, Así pero hay mismo. que procurar siempre también. Es muy importante la familia. En la casa también, papá y mamá nos enseñan muchas cosas. Los también. valores y los principios que tenemos. Así mismo es. Bueno, fue un Muchas gusto gracias. tener al señor concejal y vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más impacto positivo.